El gato pues se metió. Hola amigos, bienvenidos a una nueva capítulo del taller estética de la poesía para principiantes. Hoy voy a tocar el tema de la estética dentro del concepto de la mentira. Para eso vuelvo al concepto del pizarrón, ya no con la diapositiva del Quijote, con trabajo de Doré y Milton también con trabajo de Doré. Hoy quiero volver un poco al pizarrón porque es la idea que quiero plasmar acá. Yo creo que es necesario ver el concepto del pizarrón. El concepto de... Vuelvo al... Ya que hay unas niñas que vienen por primera vez, entonces tratar de hacer un raconto de esto que es poesía. Es una de las preguntas que en todos los talleres se hacen. Estamos en un taller. El concepto taller es un concepto americano. El concepto americano que en la Universidad de Iowa se plasmó. Los americanos son muy prácticos, pusieron el nombre taller por el hecho que al taller va todo lo que necesita ser reparado. Por lo tanto, todos los textos que van a un taller es porque necesitan ser revisados técnicamente y a un nivel también de, digamos, de contenido, pero por lo general técnicamente, llámese técnicamente desde la cabeza, que es el título, la llave con que se ingresa la bóveda del poema, o también de los tecnicismos que son los artículos, los conectores, vocales abiertas, vocales cerradas, sujetos, predicados, verbos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que muchos conectores lo que hacen, en el fondo, en los poemas se convierten en rípidos. Si bien los los poemas están cargados de energía, porque son símbolos. De hecho, las letras son símbolos que están en este formato. Estamos hablando, imaginemos que es un libro de poesía. Estos son símbolos que están en trance de movimiento, constante movimiento. La poesía constantemente está cambiando, está viva. Yo antes hablé de un concepto de parir, el concepto de la poiesis griega, el concepto de dar a luz. Los textos, en cierto modo, se cree que las palabras están cargadas de energía. Como están cargadas de energía, van directamente al sistema nervioso central. Por eso el fenómeno de la palabra es tan fuerte, el fenómeno de las palabras que están vivas. Y eso se trabaja directamente con el lenguaje. El lenguaje es la materia sensible de la poesía. Aquí llamamos lenguaje. La poesía es un discurso marginal. Netamente nosotros durante el día no estamos poetizando, no estamos diciendo tráeme la olla, no existe, eso no existe, es un lenguaje marginal que al sistema no le gusta escuchar, es un lenguaje que ha sido cuestionado desde los tiempos griegos y creo que mucho antes de Sumeria con la epopeya de Gilgamesh. El concepto de la poesía que trabaja con el lenguaje, vuelvo al concepto del lenguaje. Las palabras que todos nosotros conocemos están formadas por letras, que son símbolos. La palabra, cuando uno lee, de hecho la etimología de leer es redescubrir símbolos. Cuando los ciegos están leyendo el mensaje braille, están redescubriendo símbolos. Estos símbolos forman las palabras y los límites del lenguaje son las palabras. Por lo tanto, las palabras nunca alcanzan para decir cuánto te amo, cuánto te odio. Hay algo que falta. Y en ese lugar, en ese vacío, entra la poesía. La poesía quiere decir, quiere soñar, quiere buscar, quiere desafiar, quiere entregar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese vacío. Raúl Zurita, una vez conversando con él en su taller, me enseñó algo hace muchos años diciendo lo siguiente. Él me hacía leer mucho la Biblia. El concepto bíblico es el siguiente, que adelante también lo conversamos cuando pueden interrumpir y preguntar todo lo que quieran. Cuando Adán y Eva son tentados para comer el fruto prohibido, habían mordido el corazón de Dios, habían herido profundamente. Por lo tanto, en ese momento se habían dado cuenta que comenzaba a hacer frío y comenzaba a llover. Y por lo tanto, en ese mismo momento nacía la poesía. Había una separación, estaba el trauma. Ese trauma, del alemán Traumen, que es herida, quedaba. En ese momento nuestros padres originarios debían ser expulsados, estamos hablando poéticamente, no, jamás del término religioso, eran expulsados del paraíso. Por lo tanto, ahora nacía esa separación. Ahora Dios había cortado con nosotros, nos había separado,
y estaba a esa distancia, ya no estábamos juntos, había una distancia y yo para comunicarme contigo, en ese momento nacía la poesía. Yo me comunicaba contigo, ¿cómo? Bajo el poiesis, el parir. La poiesis es el parir ideas. Esto es una idea de la antigua Grecia que a la vez los filósofos encontraron que los poetas no debieran ser los que educaran a la juventud, sino los filósofos, porque los poetas pervertían a la juventud y debían ser expulsados de la república. Eso es Platón. Cualquier pregunta, lo que quieran, podemos interrumpir lo que ustedes quieran. Cualquier duda, podemos verla acá. Voy con 3 conceptos. Uno de ellos, que es la poesía, es el lenguaje. Aquí ya avanzamos un poco. Es el lenguaje, es la subjetividad y el vínculo. Vínculo. Tengo una letra horrible. Como karma. El lenguaje. Ya dijimos que siempre el sujeto, que somos nosotros, sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué sujeto? Porque estamos sujetados. Tú, yo, estamos sujetados. ¿A qué estamos sujetados? Estamos sujetados a una subjetividad, estamos sujetados a algo que no hay, sobre lo que no tenemos control. No tenemos control. Cuando nacemos, hombres o mujeres, no hay control sobre eso, ricos o pobres, feos o lindos, chilenos o daneses, podemos nacer en cualquier parte, enfermos o geniales, con mucha inteligencia. Eso no lo manejamos. El hombre está amarrado a esa subjetividad. Estamos amarrados. El sujeto está amarrado a esa subjetividad. Pero, dentro del lenguaje, ¿qué tenemos de nosotros por decir el sujeto? ¿Qué tiene aparte de esa? La objetividad. El sujeto es libre, tú eres libre de donde quieras, tú eres libre de construir tu destino, tienes un libre albedrío, puedes viajar a otro país o quedarte acá, puedes estudiar o no quieres. Esa es la objetividad. Dentro de la poesía, el sujeto tiene esa otra variante, que es lo objetivo, y en ese objetivo es donde tú te construyes a ti mismo. Si bien lo subjetivo nos tiene sujetados, por eso la palabra sujeto, estamos sujetos a nacer negros, blancos, no podemos manejar eso. Pero sí el objetivo, sí podemos estudiar, cambiar de religión, irnos del país, etc. El lenguaje parte del concepto de ¿qué queremos? Siempre las palabras no alcanzan, como lo habíamos dicho, pero el sujeto necesita modelos y los que existen no nos gustan, por lo tanto nos identificamos con otros conceptos de modelos. Siempre queremos ser superhéroes, super lindos, estamos cansados de vivir bajo ciertos sistemas, queremos desafiar al concepto del poderoso. Por eso yo voy a un punto que siempre se lo digo a los jóvenes. Todo el mundo escribe y escribe como Rimbaud, como Verlaine, pero lo ideal es que tiene que existir una cultura de clase. ¿Dónde está la poesía de los pescadores? Yo no he visto. ¿Dónde está la poesía de los campesinos? Tampoco he visto. No he visto ese de los tejedores, de los aymará. Sé que hay personas que están escribiendo, pero no hay un concepto como cultura, que ellos digan, acá estamos los escritores, los pescadores, acá están los escritores compañeros de ovejeros. Eso no existe. Siempre nos estamos identificando con otros modelos. El modelo francés, los Picnic, Jack Kerouac, Alan Gilbert, maravillosos. Pero nosotros debemos tener nuestra propia identificación. Yo la otra vez cuando hablé del concepto del héroe, tomo siempre ejemplos muy básicos. Tomé el de Chapulín Colorado. Ya que Roberto Gómez Bolaño era poeta y financiaba la Sociedad de Escritores Mexicana. Y él dijo una vez, yo construía al Chapulín porque el Chapulín no es un todopoderoso. Él no es alguien que carece de miedo, él es alguien que se muere de miedo, es alguien que es torpe, es alguien que se enfrenta al problema y fracasa. Pero la idea del héroe es que a pesar que fracase, sus ideas son las que triunfan. El Quijote. Podemos ver al Quijote chocando contra los molinos de viento, cayendo al piso, quedando tendido, y Sancho vendría siendo la razón diciéndole, amo, le dije que no. Podemos ver a Fidel Yaché diciéndole, te dije, estás muerto, ahora no puedes, te dije que no había que ir allá, que eran las condiciones no necesarias, o bla, 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 bla. Es el concepto del héroe, el concepto de... Por eso hay tantos, Chespirito decía, por eso hay tantos fusilados en América. Pancho Villa, Zapata, Sandino, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son las ideas de ellos las que triunfan. Ese es el concepto de la objetividad, del querer desafiar, el concepto de
de avanzar. Y el concepto que estoy plasmando es dónde está nuestra verdadera identidad como artistas. No está siendo un nuevo Berlé o un nuevo Rambo, ellos ya lo hicieron bien, o un nuevo Jacques Kerouac. Está en lo que somos, está en que somos pescadores, nuestro arte como pescadores, porque la poesía existe fuera del lenguaje. Las letras, como son un artefacto que tiene un límite. Por lo tanto, la poesía existe en muchas variantes. Está en la música, está en la plástica, está en el performance, está en el aire, como lo hizo Zurita, está en usar como soporte nuestro cuerpo, está en mil cosas, en el desierto, escribiendo poemas en la nieve. Todos los soportes se pueden utilizar dentro del concepto de la poesía, porque la poesía estaba, los griegos dicen que existía antes que existiera el hombre. Es como el concepto matemático. En la estética más pura, los pitagóricos dicen que la armonía es un concepto matemático, perfecto. Quiere decir que cuando se estudiaba la estética, ellos decían que para estudiar la estética del arte había que recurrir a los únicos seres que existían dentro de esta realidad, según Platón. Y eran los seres reales, eran los seres perfectos, los seres ideales, los seres vitales y el concepto del ser. Por lo tanto, cuando hablamos de los seres reales, somos nosotros. Pero los seres ideales son los seres perfectos, los que vienen del mundo platónico de las matemáticas. Las ecuaciones matemáticas funcionan con un problema, y ese problema tiene una solución. Nosotros que vivimos en el mundo de los seres reales, vivimos en el mundo del error. Nos atropellan, nada que hacer. No hay nada que hacer, nos enfermamos de algo, nada que hacer, hay un terremoto, se viene todo, debemos estar. Vivimos en los conceptos del error. Y en otro concepto, los seres vitales. Entonces, al fusionar, decían los griegos, todo este mundo de seres, vamos creando seres binarios, seres tridimensionales, y así nacía el concepto de la obra de arte, el concepto de la obra, con las fusiones de estos seres. Porque la poesía, ya dije yo que es un lenguaje que existía mucho antes que las letras, por lo tanto la estética de una obra de arte como poesía se puede captar, aunque tú seas una persona ignorante, lo vas a saber igual. Porque el concepto estético no pasa por el conocimiento, no pasa por la mente, pasa por el inconsciente. Porque la poesía, porque el arte te tiene que llegar a lo sublime. Puedes ser una persona ignorante o Borges y ves un cuadro y te vas a emocionar a lo sublime, claro. Porque en estético, la palabra estesis viene de sensibilidad. Y la sensibilidad la tenemos todos. No es necesario ir a Harvard a conseguirla, no, todos la tenemos. Ese fenómeno de la estética, que yo creo que no es una rama que estudia la teoría del arte o de la fealdad, creo que es algo mucho más profundo, habla de eso. Me pueden hacer cualquier pregunta, chicas, interrumpirme cuando quieran. Voy a borrar acá. ¿Con qué? Buena pregunta. Vamos, gracias. Voy a borrar el qué es. Quiero el concepto ahora de los vínculos, que no lo toqué. El vínculo de la poesía. Estamos hablando de un sujeto, que somos nosotros, estamos hablando del lenguaje y estamos hablando del vínculo. ¿Qué es el vínculo? El vínculo del amor. Yo escribo poemas de amor, yo escribo poemas de revolucionarios, yo escribo poemas gay, yo escribo poemas... Bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque hay un vínculo con el otro. Ya hablé antes de los espacios, cuando estábamos separados. Eso viene de la filosofía, de la mitología griega. La mitología griega cuenta que cuando la primera, digamos, generación de dioses, Gea o Gaia, la madre tierra, con Urano, estaban eternamente copulando. Y ellos parieron hacia Cronos, que es el tiempo, por eso cronómetro. Y Cronos cortó el pene de su padre y causó ese trauma, que es la separación entre Gea y Urano, o Saturno para los romanos. Al causarse ese trauma, nació la separación. Y ahora viene el concepto de la poesía, que quiere hacer ese paso, que es el vínculo. Quiere vincular eso que yo no me atrevo a decirte, porque las palabras ya no alcanzan a decir cuánto te odio, cuánto te amo, cuánto te deseo, o cuánto, no sé. Ya las palabras no alcanzan para eso, entonces ahí entra lo que dije antes, la poesía. La poesía entra en ese concepto, ahí está el vate, el que vaticina, el poeta. A los poetas se les dice vate porque son los profetas. Los textos sagrados están escritos en el idioma del verso. Al Corán es el idioma está escrito en verso. Fue supuestamente
el arcángel Gabriel le recitó a Mahoma los versos del Corán. Y así a los profetas también del Antiguo Testamento, los profetas mayores también recibieron los mensajes, y así, etcétera, etcétera. El vínculo. Este es el concepto del vínculo. Como sabemos, existen las pulsiones, todo el concepto del día, el concepto de la noche. La humanidad siempre ha identificado al día con la vida y a la noche con la muerte. De hecho, la mitología griega decía que la hija de la muerte era la noche. No solamente la felicidad nos convoca, también nos convoca el sufrimiento, el trauma, la guerra, la desigualdad. Es como un concepto que Freud decía que este erotismo también nos convoca a nosotros. También tenemos eso en nosotros. También está, por algo en el Evangelio apócrifo se habla de que el serafín más hermoso desafió a Dios y fue arrojado como un lucero al amanecer, que es Lucifer, y cayó en los abismos. Eso sale en el libro El Paraíso Perdido. Quiero leer algo, un poema de Raúl Zurita, que creo que viene mucho al caso para explicar un poco el concepto de los vínculos. Y explicar quizás un poco también el concepto de lo que hablábamos acá de Uranio y Gea. Es un fragmento de los desiertos el poema se llama El desierto de Atacama. Eloahí, Eloahí, suspendido en el aire, el desierto de Atacama, suspendido sobre el cielo de Chile, diluyéndose entre auras, convirtiéndose en vida, y la otra en el mismo desierto de Atacama, áurico, perdiéndose en el aire, hasta que finalmente ya no haya cielo, sino desierto de Atacama, y todos veamos entonces nuestras propias pompas, fosforescentes carajas, encumbrándose en el horizonte. Este poema es una parte del desierto de Atacama de Raúl Zurita, donde él primero él se imaginó escribir poemas en el desierto, después los plasmó en Nueva York con un avión, que escribió dioses, carne, dioses, muerte, y él plasmaba esto, suspendido con una palabra, con un concepto bíblico, Eloahí, Eloahí, como lo decían los curas profetas mayores, suspendido en los cielos, el desierto de Atacama. También lo tiene otro poema también que dice, Eloahí, Eloahí, suspendido en el cielo, el mar. Pero él que hablaba que alguna vez estuvo en la Antártida y vio que se veía un mar enorme, un mar, pero no era el mar, era el reflejo del cielo que se reflejaba en el hielo. Entonces, también lo utilizó en este concepto, el concepto de la separación, el concepto de que estamos suspendidos, que la tierra y el cielo alguna vez fueron lo mismo, alguna vez fuimos lo mismo. Y hay el concepto de la Aristófanes y Platón, el concepto del amor, no sé si han escuchado hablar de él. El concepto del amor es y aquí cierro lo del vínculo. El concepto del amor era que en más o menos los versos 500 de Aristófanes y Platón habla de que antes en el mundo ideal, que es el mundo de la perfección, el mundo platónico, en el mundo de la esfera, el mundo de la trigonometría, vivíamos nosotros como seres que estábamos pegados, ánima y animus éramos lo mismo. Hombre y mujer estábamos pegados, teníamos ambos sexos y tuvimos un día la genial idea de desafiar a Dios. Y Dios nos castigó, nos partió por la mitad, como una naranja. Desde entonces, entonces tomó estas partes que fueron las que desafiaron a Dios y las arrojó a distintas partes, y desde entonces eternamente nos estaba buscando. Esto buscamos. Ahí quisiera explicar el concepto del vínculo, el concepto del cómo ya no estamos unidos, el cómo queremos comunicarnos, el cómo. Si bien los artistas no somos necesarios en una sociedad, somos profundamente necesarios en una sociedad en los momentos de crisis, en los momentos en que un Miguel Hernández está recitando antes de comenzar un asalto en la Guerra Civil Española, en el momento en que el poeta Robert Desnoyers rescataba un campo de concentración en Auschwitz, etc. Y como la poesía es un discurso marginal, es un discurso que está en tensión, es un discurso que busca la fisura, que es un discurso incómodo, que no le gusta a ninguna sociedad. Los poetas jamás han sido queridos por los dictadores, han sido utilizados, sí, pero han terminado siendo perseguidos y vilipendiados.
nace esa idea. Acá tengo otra idea que también nace de la idea del lenguaje. La idea del lenguaje que había estado plasmando es el concepto de sujeto, pero ya desde la idea liberal. El concepto ya, ¿en qué momento la poesía, que es el material sensible, que es el material demasiado sensible, que es la poesía que es con el que trabajamos nosotros, como creadores lo vamos a plasmar en el formato papel? Y vamos a cargar estos símbolos con esta energía. Vamos a cargarlo. Porque cuando estamos... Oscar Hahn una vez dijo que había que tener mucho cuidado con lo que uno escribe, porque los poemas se tienden a hacer realidad. Hablando del concepto más poético y estético, cuidado con lo que uno escribe, porque está invocando. Está, digamos como está de moda ahora, está aprendices de brujo invocando fuerza. No olvidemos que la poesía era el lenguaje de los profetas, también era el lenguaje de los brujos. La Iglesia Católica persiguió mucho la poesía por mucho tiempo, pero un fenómeno, después aparecieron poetas místicos, Sor Juan Inés de la Cruz, quien decía que un día se apareció Jesucristo en su claustro y que con su estaca le atravesó la mano y sintió el éxtasis, el mismo éxtasis de una relación sexual, y puso su anillo. O sea, ella se estaba casando con el Cristo, con el ungido. El concepto del Cristo, el Mashiach, el mago, el magíster, el maestro de maestros. Ese es el concepto. Entonces, esa es la idea de la idea liberal de la poesía. Sigo acá con la imposibilidad. Cierro con el concepto del vínculo con la imposibilidad. La imposibilidad. ¿Qué es la imposibilidad? Ahora entra la mentira. Sí, ahí ahora entra la mentira, el concepto de la mentira. Hesíodo, a ese le aparecen las musas. Y las musas le dicen, te podemos decir mil mentiras disfrazadas de verdad, mas nunca vas a saber cuándo te estamos diciendo una verdad. O sea, te podemos estar mintiendo constantemente, mas tú nunca vas a saber cuándo realmente las musas te estamos diciendo la verdad. ¿En qué momento tú estás dando un mensaje que realmente de los dioses o los ángeles o como quieras tú llamarlo te están transmitiendo? Es lo mismo cuando Mozart estaba muy pequeño, él viajaba por el campo y él decía que alguien le hablaba de la música. Le decía que escribe esto otro, escribe aquí, escribe allá. Lo mismo Stravinsky, que decía, muy chico lo encontraron gritando y decía la música, como que algo lo atormentaba, como que ciertos pararrayos, como que Hölderlin decía que el poeta es un pararrayo que recibe señales las cuales debe tratar de llevar o no llevar a cabo. Un ejemplo muy básico que siempre me gusta utilizar es al gran Mario Benedetti. Mario Benedetti ocupa un lenguaje muy básico y muy lindo, porque los grandes maestros lo difícil lo hacen claro y los otros, los que no son tan, lo hacen oscuro. Pero Benedetti, con este poema que llega a ser hasta un poco cómico, lo grafica en el concepto de la imposibilidad y del vínculo, ustedes y nosotros. Es un poema que me gusta mucho. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro, un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas, da igual. Ustedes cuando aman calculan interés y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer y si nos desamamos no lo pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud, hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale $500,000. Nosotros cuando amamos, sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman, al analista van, es él quien les dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el inconsciente piola se pone a gozar. Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro, un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas,
Da igual. Esa es la idea, no tanta oscuridad, no, y el concepto del vínculo que él lo trabaja muy bien, el concepto de la imposibilidad. Ya que quedan 2 minutos, si pueden hacerme alguna pregunta o cualquier la duda que quieran o comentar algo, si les gustó, no les gustó, qué piensan, cualquier cosa sirve, todo para nuestro canal. No, en realidad quedó todo muy clarísimo, o sea, no cabe duda de todo. No cabe. Solamente que amé el poema de Benedetti. Sí. Yo tengo uno parecido. Sí. Me gusta. ¿Qué me pareció? Ella. Ah, bueno, quedan invitadas chicas a participar. Se hace con mucho cariño, con hartas vísceras de corazón y ojalá les haya gustado. Están invitadas. Sí, gracias. Gracias, bienvenidos. Y si no pueden venir, lo pueden ver en YouTube, porque estos videos están todos en YouTube, en www.laalternativa.org/talleres.